En teoría, estamos de nuevo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan, Todo bien. Todo bien. eh, amigo Tap, amigo Snow? Estamos de nuevo. Se escucha bien, está todo perfecto. En teoría, no nos va a fallar nada, no nos va a fallar nada. Hoy no estamos en vivo, hoy estamos grabados, pero no quita que tengamos o no el mismo entusiasmo por seguir acá, ¿no, muchachos? Claro, obviamente. Así es. En fin, hoy tenemos un tema muy interesante para seguir charlando en lo que sería la colación de los temas de los proyectos de país, ¿no? Seguimos con esa serie dentro de nuestro programa. Claro. ¿Saben en qué época nos habíamos quedado? Nos quedamos en el fin de Isabelita, y sería el inicio del proceso militar. Sí, así es. Bien, una época muy particular, ¿no? Donde pasaron muchas cosas y me gustaría arrancar preguntándole a nuestro amigo enciclopédico, es decir, TAP, eh, ¿cómo definirías a esta época del proceso militar? Turbulenta, esa es la palabra. Una época turbulenta porque fue eso. Los 70 en sí, englobando todas las décadas, fue muy turbulento. Fue eso, la gesta de la turbulencia, la gesta de una turbulencia que después, nada, a ver, imaginémoslo como un avión, una turbulencia que terminó reventando una turbina y después fuimos en caída libre. Porque desde los 70 yo considero que de ahí en más comenzó un proceso estructural de decadencia argentina que lo vivimos hasta el día de hoy. Bien, amigo Snow, ¿cómo definirías en pocas palabras esta época? Y yo creo que como todo gobierno, digamos, tiene una explicación del cómo y por qué se llega a tal altura o a tal semejanza. O sea, en este caso, por qué se promulgaron el poder, digamos, en qué contexto más bien. Y obviamente se tenía una idea, un proyecto que claramente se vio arruinado y más que prosperar se vio en decaer o seguir esta decadencia que ya venía teniendo el país. Así lo veo yo, digamos. Se entiende en un contexto el por qué se actúa de tal manera, pero se desentiende cómo se desarrollaron las cosas. Bueno, si me permiten puedo dar mi definición si están de acuerdo. Claro. Em, Claro, yo creo que la época del proceso militar es una época compleja. Eh, Ninguno de nosotros tres la vivimos, pero sabemos perfectamente que sea cual sea la postura que tengas, favor o en contra, te van a decir ambos lados que era una época difícil, era una época de mucha tensión, ¿no? No solo política, o sea, no es que había solo un vacío político que había dejado Perón, sino que había una falta de liderazgo también de lo que se decía ser oposición, ¿no? Eh, pero bueno, se seguía con este mensaje supuesto de la unidad nacional y a esto sumado el factor de la subversión, ¿no? Porque recordamos que en el programa anterior hablamos un poco de que fue el inicio de las guerrillas y ya para esta época era el enemigo que estaba a flor de piel, que se estaba Claro, combatiendo. básicamente que se hayan promulgado en el poder esta junta militar, encabezada principalmente por Videla en su momento, bueno, en las primeras, se debió principalmente a ese contexto de guerra civil, incluso que se vivía, digamos, donde estos actos subversivos estaban escalando cada vez peor, de mal en peor, digamos, y ya estaban haciendo atentados propios contra civiles, que ya era algo que atentaba contra lo que vendría a ser em, el bien público, la normalidad de la sociedad, digamos. Corría en peligro el ciudadano común y obviamente se necesitaban respuestas por parte del gobierno y apenas se vio una insuficiencia en este contexto en el gobierno de Isabelita, nada, se metió, digamos, esta junta militar a decir o son ellos o somos nosotros, digamos.
y, digamos, se tuvo cierto apoyo popular, si no me equivoco, ¿no? Es lo que tengo comprendido, quizá me esté equivocando, ¿no? Si me corrigen. Y básicamente, nada, se hace en el poder bajo ese motivo de restablecer o reorganizar, digamos, la sociedad como tal, el Estado Nacional. Y, y bueno, pasó lo que ya todos sabemos. Sí, es eso mismo, o sea, va de la mano de eso. Era un momento muy turbulento en el sentido de que estaba terminando un gobierno que era el de Isabelita, que tenía vivía un contexto en sí, ese último gobierno de Perón vivía un contexto particular. A Isabelita le terminaba explotando una bomba en 75 que fue muy, muy grave para el país. De hecho, yo considero que ahí empieza a, a degradarse un poco el tejido social argentino, con esa gran crisis que se llamó Rodrigazo. Ahí empieza esos problemas que también derivan en que mucha gente empiece a desconfiar del gobierno de turno y empiece a impulsar que tome las riendas del país eh, gente de una junta militar, digamos. Porque era un país esencialmente desordenado y, a ver, hasta el consciente colectivo de hoy, si pensás en orden, ¿en quién pensás? En un militar, pensás en eso. Y creo que ese fue el llamado de la gente. Quien inspiraba ese orden y no era precisamente alguien que formaba parte de la Fuerza Armada era Perón, pero Perón se había muerto. Entonces no quedaba más que convocar a una nueva junta militar. Y ciertamente, obviamente, hubo un gran sector de la población que rechazó ese golpe, pero otra gran parte de la población lo apoyó. Incluso mucha gente del mismo peronismo, desde dirigentes hasta militantes. Se Incluso cree de que... espacios radicales, principalmente, cosas que me Sí, hace sí, sorprender. sí, bueno, el Partido Comunista de Argentina apoyó el golpe del 76, o sea... eh, Qué locura, ¿no? sí, Algo sí. como eso, o sea, tanto se llenan la boca diciendo que no, los militares y la destrucción de la Claro. Argentina y fueron cómplices. Claro, pero como toda historia no hay ni blanco ni negro. Claramente, así como los militares tienen sus defectos, digamos, las guerrillas como tal, no eran ninguno santo, ¿viste? Como tantos dicen No, algunos obvio. espacios. Mismo declararon la guerra, los montoneros, si no me equivoco, hay documentos que quedaron de aquel entonces donde Montoneros declaró la guerra oficial al Estado Nacional. Sí. Y eso obviamente, yo si hay algo que critico también es el desenvolvimiento que hicieron para combatir a estos, ¿no? Porque bueno, es verdad, no se pudo declarar una guerra oficialmente contra estos grupos. Tengo entendido que, por ejemplo, uno de los problemas que era que si se declaraba una guerra contra estos actos civiles, sí, bueno, estas guerrillas, uno de los problemas era que podían, digamos, en el peor de los casos, pedir una cesión de tierra, lo cual es un delirio, ¿no? Un problema, viste, que no querés escalar. Y hicieron actos ya fuera de la Constitución, cuando tranquilamente se pudo haber hecho un ordenamiento, digamos, juzgarlo como tal, una traición a la patria, como se quiera, digamos, y se haga un juicio correspondiente. Si total tenían la capacidad de agarrar uno por uno, digamos, y no hacerlo de una manera oculta, como que lo hicieron. Eh, Sí, pero ojo con eso porque yo el programa pasado hablé de este punto, de por qué también en parte Cámpora es gran partícipe del accionar que después tuvo que emplear Perón con la policía paraestatal y la dictadura. ¿En qué sentido? Cuando Cámpora asume el poder, deroga un montón de facultades del Estado que justamente autorizaban al Estado a enjuiciar y perseguir a la guerrilla como partícipes de conspirar contra el orden y la institucionalidad nacional. Entonces, yo por ese lado entiendo quizá que no se pudo impulsar todo en un marco constitucional, de respeto institucional, etc. Por eso se recurre a la policía paraestatal con Perón, que fue la AAA, y a una fuerza, si se quiere, mucho más severa y clandestina de parte del gobierno cuando forman, bueno, la junta militar del proceso.
Entonces quizá lo entiendo por ese lado. Pero bueno, a ver, Claro. en fin, yo creo que en ese entonces yo hubiese justificado cualquier tipo de cosa porque ciertamente la guerrilla en Argentina estaba causando un desastre total. Era un desastre completo, no había otra solución, yo creo. Claro. Y enjuiciarlos no iba a ayudar de nada, porque, a ver, los procesos burocráticos y demás siempre existieron y iba a ser un proceso que no era necesario. A ver, son traidores a la patria, mataron gente inocente, ocupan armas y se levantan contra el gobierno, no hay otra cosa que hacer que, bueno, Claro. matarlos en guerra justa. A ver, es así, Claro. es así. Hay mucho de lo que se menciona también. Es que muchos acusan automáticamente, cuando uno piensa en la dictadura del 76, los desaparecidos, apunta automáticamente el dedo hacia lo que hacia los espacios militares de aquel entonces. Y si bien es verdad que hubo participación, digamos, en la desaparición de estos grupos y civiles tales, hay algo que muchos olvidan y que quizás pasa de estar percibido, e incluso lo hicieron en buena regla, creo que es el espacio que menos afectado se fue, que fueron los espacios policiales. La Policía Federal en aquel entonces tuvo una gran participación en agarrar y hacer desaparecer, digamos, a gente, digamos, y son de los que más impunes salieron, digamos, de que viste que se exigió, digamos, un gran juzgamiento para quienes desaparecieron personas post dictadura y todo eso, y lo de la policía, al hacerlo en buena regla, digamos, mejor al menos que los espacios militares, se han salido, viste, por así decirlo, con la suya, y son uno de los, fueron grandes partícipes, digamos, de estos accionarios. Pero la diferencia entre hacerlo, digamos, de una manera más correcta o más ordenada que como lo hicieron los espacios militares, que fueron juzgados y cómo han sido juzgados. Sí, exactamente. Yo diría seguidos incluso, porque ha habido una persecución brutal hacia, Cl- que- hacia, cla- hacia el sector militar. Claro, y suena, y viste que siempre te pegan con desde ese lado moral, digamos, donde dice, estás justificando, digamos, a la dictadura, y yo tipo, no, yo solamente estoy, digamos, partiendo desde un punto objetivo de lo que es la situación tal, y así como obviamente hubo cagadas por parte del gobierno militar, hay que reconocer que los otros no eran ningunos santos, y la historia hay que verlo como es, que es gris, no hay ni un bueno ni un malo, digamos, es lo que es y ya, y así post dictadura hubo, digamos, una estrategia política, incluso, de persecución hacia los militares, Qué digamos, manera de para citar a hacerse. Maslatón, señores. Ya me estoy preocupando. Ah, sí. Los bancamos al carro. Y nada, obviamente, como todo, es como. Siempre como que debe existir esa polarización, digamos, y como si criticas a uno sos del otro, y si no, y si decís algo bueno del otro, sos del otro, ¿entendés? Siempre así. Y sí, Y, es la histórica grieta de la Argentina, siempre pasó. claro, totalmente. Señores, a mí me interesa saber exactamente si realmente hubo un proyecto de país por parte de los militares. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que sí, que hubo un proyecto fracasado, pero proyecto al fin. Yo le puedo tirar muchas flores a ese proceso, como se llamó, porque bueno, a ver, fue un proceso. Después de la reorganización y etcétera, poco, pero bueno, vamos a decirle el proceso y listo. Solamente puedo reivindicar ese proceso, la lucha armada, que ni siquiera fue una cuestión que ellos mismos comenzaron. A ver, la persecución, como ya sabemos todos, empezó en el gobierno de Perón. Con un decreto de Que- Luder siendo presidente temporal, cabe aclarar. Sí, claro, bueno, ahí ya fue la declaración de guerra, digamos, del Estado con el decreto de aniquilación, ¿no? A la subversión, pero más allá de eso, el resto no veo punto bueno para este gobierno. A ver, fue un gobierno que encabezó un proyecto de nación, sí, que era integrar a la Argentina en ese listado de países que estaban reformando el sistema, porque, a ver, recordemos que en los 70 se da un cambio de paradigma internacional a partir de, obviamente, un estancamiento del modelo de consumismo y de bienestar.
porque empiezan a aumentar los costos, digamos, de la producción y se empieza a diluir la plata dulce, que fue lo que reinó en esa etapa, lo que se llamó la bella época, la época de oro, la época dorada, que fue entre los 50 y los 70. Se estaba acabando. Entonces empieza a haber una reforma de los estados y de los países. Y Argentina no la encabezó. En los 70 continuó tratando de continuar con ese modelo, que era un modelo de ISI, que era una industrialización por sustitución de importaciones, sumaba un estado de bienestar fuerte. Lo continuó hasta que finalmente reventó, no se pudo continuar, que fue el Rodrigazo. La dictadura vino a querer reformar todo el Estado argentino, reformar el paradigma de la Argentina e incluirla en esta nueva visión de la economía y del sistema. ¿Lo hizo bien? No, lo hizo para el orto, fue un mal proceso, destruyó toda la productividad argentina, hizo pelota la productividad argentina, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, porque se emprendió una visión que perdura lamentablemente hasta hoy, que es de que no, la industria argentina es inútil, la industria argentina es inoperante, hay que abolir todos los aranceles, que entre cualquiera, porque tienen que competir y si tienen que destruirse, que se destruyan. Y entonces esa era la visión de que eran todos unos incompetentes, que eran una pérdida de guita, que eran déficit, entonces había que cerrarlos. Y se encabezó ese proceso nefasto que fue la persecución de la matriz productiva argentina. Eh, Ujú. no hay indicador positivo que yo vea que pueda salir de ese proceso, económicamente hablando, principalmente. Eh, no me parece un proceso. ¿Hubo un proyecto de nación? Sí, fue un proyecto de nación fracasado, pero lo hubo. Eh, en fin, es eso, yo no puedo reivindicar, pero hubo un proyecto, sí. Yo quiero, obviamente, cuando quiero definir, digamos, de los errores que partió, digamos, de la dictadura, por ejemplo, en un marco económico, creo que fue paupérrimo totalmente, sí fue un desastre. Digamos, está bien. Supongamos que vos querés incorporarte al mercado, ¿no? Lo cual es algo lógico, ¿no? Uno tiene que entablar relaciones a nivel regional o incluso internacional para transar, digamos, bueno, exportar, digamos, recibir recursos que quizás no poseemos o productos manufacturados que no tenemos. Una cosa es, digamos, estar a favor del mercado y otra cosa es extranjerizar descaradamente, que es lo que hizo el gobierno de Videla, porque, o sea, el gobierno, o sea, en general, la Junta Militar, porque básicamente vos no podés pretender con una industria nacional que ya estaba frágil, débil, digamos, meterla de la nada a un mercado, a negociar contra y competir incluso, ¿no? Porque esto ya era una competencia feroz entre la industria nacional que ya estaba débil, Desleal. desleal, claro, totalmente, y dar entrada a, digamos, empresas extranjeras. Obviamente, y era desde ya sabidísimo que iba a destrozar lo poco y nada que tenemos en la industria nacional, más que aportar totalmente, lo desmejoró. Uno, claro, puede estar a favor del mercado, pero tenemos que tener los pantalones puestos para meternos ahí en la cama del mercado. No podemos pretender ir ahí, digamos, soy superior a todos, y no, el mercado, si vos, o sea, no puedes ser enemigo del mercado, pero tampoco te puedes enamorar. Creo que es la frase que le podría encabezar en este sentido. Y algo que me genera mucho interés, quizás me puede comentar de eso, es las obras públicas o la infraestructura el desarrollo estructural que hizo, digamos, la Junta Militar en aquel entonces. A Me eso parece quería que llegar. sí, sí, me genera Bueno, mucho interés esto. Yo he escuchado cada historia, desde expropiaciones e incluso buenas opiniones. No, me genera mucha duda ese. durante la época de Videla igual hay que aclarar una cosa. Va, de Videla no, del proceso a nivel general. Eh, no hubo, yo no considero que haya una extranjerización de la economía como tal, como sí pasó con Menem. Eh, lo que sí hubo fue una, un sistema, o sea, el famoso sistema
de los empresarios, que muchos dirían, empieza como a tener un auge ahí. ¿Por qué? Porque durante la época esta se fomenta este negocio llamado la patria contratista en el sector de construcción y de obra pública, que era básicamente ¿cómo te explico? El beneficio por parte del Estado a determinadas empresas que eran amigas. ¿Se entienden lo que quiero decir? Sí, totalmente. Eh, Pero eso igual es algo histórico también, podría sí. decirse. Amigo Tap, ¿estoy por buen camino o no estoy por buen camino? No, sí, sí, justamente eso me había olvidado de mencionarlo, es muy buen punto. Sí, sí, está por buen camino. Entonces lo que pasa es que se empieza a fomentar mucho este modelo y muchos empresarios nacionales, que no eran nadie, empiezan a tener un rol dentro de como actor político, porque eran parte de la rueda económica que había. O sea, en fin era mala, pero era la economía que teníamos, en fin. Entonces, mucho de esto empieza a ser fomentado por parte del proceso y hasta hoy, de hecho, son los mismos grupos económicos que siguen mandando. Se ve hace Clarín en la prensa, La Nación, el grupo Macri en construcción. Eh, bueno, Vicentín en el tema de los granos, la dictadura lo ayudó mucho, ya que está tan de moda. O sea, no hay que recordar que los dueños de Vicentín son eh, traidores de la patria, si se quiere decir de alguna manera, porque han jugado con el bolsillo del pueblo argentino. Eh, no es mala la empresa, son malos los dueños que la administran. Ojo, no quiero decir que por eso esté bien la expropiación, tema aparte. Pero ya que tocamos también el tema de expropiación y de Vicentín, hay que recordar que fue por un decreto de Videla en el año 78 que el Estado puede tener la capacidad de hacer intervenciones sin expropiar. Una locura. Es una violación Totalmente. directa, ya de por sí la expropiación es una violación directa a la propiedad privada, pero imagínate algo como esto, un artículo que es obviamente de facto ilegítimo, que sigue siendo aplicado en la actualidad. Entonces ahí tenemos dimensión de cuán perjudicial fue la dictadura en un montón de aspectos jurídicos y legales. Bueno, en cuanto al tema de obra Sí, pública que vos preguntabas, es esto, la fomentación de, de que el Estado le dé a sus amigos casi sin licitación alguna la obra pública para que hagan una gran tragada de guita. Y obvio, pasó mucho después, o sea, fue una medida adoptada por todos los gobiernos que le siguieron, obvio, pero, pero que consistía en eso, en sacar un vuelto de ahí y encima las obras eran paupérrimas. De hecho, lo vemos hoy en día claro, las consecuencias. sí. Y otra cosa para criticar, digamos, fue el desenvolvimiento de la guerra de Malvinas. Ojo, yo como todo argentino totalmente estoy a favor, las islas son las Islas Malvinas son totalmente argentinas, eso sí. Dale, dale. Sí, yo siempre he dicho, el proceso de la última dictadura comienza y estructura todo lo que va a ser el desenvolvimiento de la, ¿cómo llamarle? Corporatocracia pútrida que nos gobierna hasta hoy en día. O sea, a ver, no estoy hablando de que el problema del país de hoy sea que las corporaciones o el mercado, no, no. Estoy diciendo que hay ciertas corporaciones que se han movido en pos de cagar al pueblo argentino, beneficiarse de ellos. Los Clarín, los Macri, todas esas empresas que se beneficiaron con el último proceso y que realmente no han aportado nada a la nación argentina. Son empresas que entongadas con el Estado y gracias a su mano comen y han logrado el monopolio en sus respectivos mercados. A ver, Clarín y La Nación lograron el monopolio y tienen el monopolio desde la última dictadura. Yo creo que ahí empieza la decadencia completa del país. Cuando me dicen cuántos años de decadencia tiene Argentina, 40 o 45, punto. ¿No? Ese es el 45 años es el límite, porque empieza ahí toda esta gesta de un sistema nefasto donde es todo entre amigos del Estado, donde se rompe con todo esquema legal y con todo esquema constitucional ordenado. El Estado se desinvierte, ahí empieza todo eso. El Estado empieza a desinvertirse,
desde esos años, porque, o sea, nosotros encima de que tenemos un Estado gigantesco, lo tenemos desinvertido y ahí está el problema. El problema está en tener un Estado desinvertido, ineficiente, corrupto, y ahí empieza todo eso, porque cuando no tenés un esquema legal ordenado, cuando no tenés un proyecto de país eficiente, ordenado, con una cabeza que sepa pensar el proceso, pasan estas cosas, y es lo que venimos sufriendo hace 40, 45 años porque ese proceso estructuró la decadencia que el resto de gobiernos continuaron administrando. Porque acá ha habido una administración de la decadencia, hay una administración de la pobreza en los últimos 40, 45 años. No hubo una renovación o un cambio o gobiernos que cambiaran el sistema en general. No, hubo una administración de la decadencia, porque venimos en caída libre desde esos años, y es así. Y eso que marcaste vos es exactamente gran parte del problema. La falta de un esquema legal ordenado, la falta de un Estado eficiente, la falta de un Estado honesto, y donde ya no hay proyecto, digamos, no hay proyecto de prosperidad, no hay intención de administrar la prosperidad, hay intención de administrar la decadencia, la pobreza y la corrupción. Ese es el problema. Eh, Ahora sí podemos pasar, después del análisis que hicimos en rasgos generales, de lo que fue el principio y el mediado de la dictadura, del proceso de organización nacional. eh, Hay que mencionar que, bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Así fue como empezaron las fallas, y así fue como dice la canción, cuando el fútbol se lo comió todo, y así fue cuando después llegó la guerra, y así fue como después llegó la caída. La guerra de Malvinas, queramos o no, por más patriotismo que tengamos, fue un artilugio político de la época para sostener a un gobierno que no podía tener sustento propio, tanto del lado argentino como del lado del Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido también tenía ese, ese conflicto gubernamental importante, ¿no? Eh, entonces le vinieron bien a las dos partes. Obviamente nosotros salimos perjudicados como nación, y bueno, ellos como gobierno, y terminó como terminaron, ¿no? Eh, Sí. yo creo que, de hecho hay una anécdota, no sé si la conocen. Estaba Macera cuando era oficial de alto cargo de la Fuerza Aérea, ¿era? ¿Macera? Sí, Creo que sí, de la creo que Fuerza sí. Aérea. Macera le lleva un plan de reconquista a Perón. Perón le dice, lo saca cagando porque le dice, ¿usted me está cargando? Mire lo que me está proponiendo. Y hay que tener en cuenta que había muy buenas charlas con el Reino Unido en cuanto a Malvinas, porque no tenían ningún tipo de beneficio todavía las islas, no habían encontrado ciertos recursos como sí lo fue después. Y que se iba a hacer algo así como un plan tipo Hong Kong, que se iba a liberar en 100 años, o en 50, una cosa así. Pero bueno, no lo sabremos nunca porque la guerra vino de por medio y destruyó cualquier tipo de posibilidad diplomática de recuperación. La guerra no es buena para ningún país, es buena para un grupo de personas, porque ensaña una nación con otra. O sea, no quiero pasarme de prendevela, sino que quiero decir que cuando una nación encima no está preparada anímicamente, la guerra perjudica mucho, ¿no? Y eso lo digo desde un sector muy patriótico, desde que quiero a mi país y quiero lo mejor para él. Perdonen que me puse sentimental, pero es lo que pienso al respecto sobre un tema tan delicado como este, que encima se arrastró muchas vidas argentinas. Claro. Yo solamente quiero, durante el desenvolvimiento de la guerra, yo creo que cupo sobre lo que fue el desenvolvimiento por parte de la Fuerza Terrestre o el Ejército y la Armada como tal. Yo Sí, voy a pero los aplaudir, altos voy a- mandos. claro, voy a aplaudir totalmente la estrategia y logística de la Fuerza Aérea. Creo que son de los mejores desenvolvimientos que han hecho, digamos, Sí, en claro. la guerra, son de los más destacados y que literal, si se hubiera desenvuelto desde la misma altura por parte del ejército y la armada, mira, te digo que quizás la cosa hubiera sido diferente, ¿eh? Pero claramente y lamentablemente, ¿no?
se puso al mando gente que no estaba a la altura, no estábamos preparados. Y si la guerra era ganable, lamentablemente pusimos incompetentes para tratar de ganarla. Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio, digo yo? Porque Claro, totalmente. Una ¿qué guerra vamos a ganar? totalmente, ¿no? ¿Qué? Obviamente esto fue totalmente un actor político, porque fue lo que fue, digamos, en este contexto, o la política que tenía la Junta Militar era nada más ni nada menos que llamar a la unidad social, digamos, por un motivo donde nos ataca Donde se estaban cayendo a pedazos de ellos, no nosotros. Claro, totalmente. Y llamaban a la gente por una cuestión de soberanía, que obvio, la gente jamás le va a faltar ese sentimiento, digamos, de defender lo que es nuestro, y es totalmente entendible que la gente se sienta, digamos, tocado en ese sentimiento y quiera, digamos, cayeron en la trampa. Habría que decirse por No hay parte de la Junta. pueblo más lindo que el argentino, señores, no me cabe ninguna duda. Totalmente. Totalmente. Es Y muy igual, muy gracioso, o sea, gracioso no, es muy es raro, sí, no sé, hay una cuestión bastante rara que pasó en el momento, que fue que unos días antes de esa gesta que se dio en la Plaza de Mayo, donde Galtieri diría, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, muy buena frase de hecho, sí, eh, había una gran convocatoria de sindicatos en la Plaza de Mayo unos días antes, eh, en contra del gobierno. O sea, antes de que se dé esa gran gesta donde hubo sindicatos, intelectuales, todo el pueblo argentino estaba unido ahí en favor del gobierno, porque en ese entonces eran los que habían impulsado esa gran cruzada libertadora de las Malvinas. Eh, Hace unos días habían reclamado los sindicatos y los mismos que después fueron a la plaza en contra del gobierno. Entonces es muy interesante y remarcando lo que decías, cómo el sentimiento patriótico mueve los sentimientos y termina haciendo cambiar completamente la militancia, digamos, porque a ver, el sentimiento seguramente seguía estando, y pone por sobre todo, en su momento por lo menos fue poner por sobre todo la patria. Es muy interesante, sí. está muy bueno. Algo que quiero destacar que muchos confunden fue que básicamente Argentina, así como tal, fue y declaró la guerra como si fuéramos unos maniáticos. No, fuimos obligados a declarar la guerra. ¿Por qué? Fue algo tan sencillo como, digamos, que teníamos un territorio en disputa, claramente había negociaciones, y Argentina evidentemente accedió a retirar, digamos, la ocupación inglesa, británica en las Islas Malvinas, y como tal, nada, nos hicimos, digamos, con el control digamos, territorial, digamos, en donde habíamos ocupado como tal. ¿Y qué pasaba? Que había, como todo territorio en disputa, hay digamos, una zona donde puede pasar cualquier cosa, digamos, donde pueden haber sucesos como, pues, digamos, toma de territorial, digamos, o incluso, bueno, lo peor que pudiera pasar. Pero ¿qué pasaba? Que básicamente uno de lo que van a ser nuestras flotas se estaba retirando ya fuera de la zona y una tripulación británica, un submarino, decidió bombardear, o sea, a mandarlo a hundir, digamos. Y eso es un atentado directo hacia nuestra soberanía, y eso se tuvo que contestar automáticamente con la declaración de guerra. Claro, no. Hubo, digamos, así como hubo una presión por parte de nuestro gobierno, claramente por parte del Reino Unido tampoco hubo un retroceso, ¿no? Ellos también veían que tenían las de ganar y no se dieron para atrás. Bueno, de hecho igual es muy gracioso porque en las actas de declaraciones de guerra históricas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el único país que aparece como un país que declaró guerra después de ese histórico suceso, eh, ¿cómo? Que tenemos video. Ah, bueno. Hay video, hay video. Sí, Después de ese sí, cuando histórico termine Tab lo mostramos al público. Después de ese histórico suceso que fue la Segunda Guerra Mundial, el país que aparece como país de declarador de guerra es Argentina. O sea, como que Argentina fue el único país que en ese proceso, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Malvinas, declaró una guerra. Porque antes había estado la guerra de Vietnam o las guerras de Corea, pero no habían sido declaradas, no fueron declaradas como guerra.
sea, fueron conflictos que se consideraban internos con apoyo e intervención extranjera, pero no fueron guerras. Argentina aparece como o sea, lo mal que nos dejan parado, como es un país belicista que declara guerras en el mundo y, y aparecemos como declarantes de guerra. Es tremendo. Claro. Y después, una cosa, Diga. hay que reivindicar mucho a los soldados de Malvinas, porque realmente fueron guerreros. ¿Por qué? ¿Y por qué Sí, no claro. fueron mal, no se desempeñaron ni mal y hubo mala dirigencia? De los 600 muertos que hubo argentinos, más de la mitad fueron de los Colimba. asesinados. Eran Colimba. No, 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 pero digo de los asesinados en Lara General Belgrano, cuando lo bombardearon, porque a la señora Thatcher se le ocurrió que lo mejor Sí. para prevenir era bombardear nuestro barco insignia, que en ese entonces era Lara General Belgrano, que tenía arriba Era un más de barcazo. 300, a más de 300 hombres. Y bueno, más de la mitad de gente, de argentinos que murieron en la guerra, murieron en ese ataque por la espalda, completamente deshonesto. Así que mal Un no nos crimen de guerra, ¿eh? desempeñamos. Un crimen de guerra. Sí, es un Sí, crimen es de un crimen de guerra guerra. Fue lo que nos por el obligó a declarar. que, por el que el hija de puta de Thatcher nunca pagó, nunca pagó. De hecho, lo seguía reivindicando, decía que era un peligro, que no sé qué, puteaba a periodistas cuando le decían que eso no había sido legal. Bueno, ya está. No sé qué tan caliente estará en el infierno para esa señora, pero por mala suerte no pagó ese crimen de guerra. Así que podemos por lo menos estar felices de que somos un país que puede decir que se cargó a unas 300 vidas británicas honestamente, no Ahí se vino el bombardeando, anglofílico. Ahí vino el no, anglofílico. no bombardeando un barco fuera de la zona de guerra. Me parece Combatimos que... honestamente y ¿Vemos no el video? desde. Sí, Sí, totalmente. dale, Dale. ponelo. Sí, totalmente. El pueblo unido jamás será Una, vencido. una plaza llenísima. Sí. Qué cosa increíble, ¿no? Sí, sí, la Cosa verdad, la increíble. verdad que sí. Pero Eh, bueno, eso, es eso, rara la eso sociedad fue. argentina, ¿no? Es rara. Sí, Cuanto menos rara. Y sí, imagínate que había un contexto también donde todavía seguían, digamos, los espacios de guerrilla, digamos. O Claro. sea, era todo muy raro. Y nada, bueno, pasó lo que pasó, digamos, el que ganó Reino Unido, digamos, esa guerra, ¿no? Donde nosotros claramente nos vimos desfavorecidos más que haber servido de algo. Y claro, como dijo acá mi compañero Tab, claramente hay que felicitar a aquellos hombres que dieron su vida por lo que, nada, nos mandaron a hacer y ellos más que, como dicen algunos, y la verdad es que unos estúpidos para mí, víctimas, fueron unos héroes, totalmente. Son unos héroes porque hoy en día tenemos veteranos que hay para aplaudir por su labor realizada durante dicho contexto. Y bueno, lamentablemente las cosas se dieron como se dieron, terminamos rindiéndonos
Y bueno, creo que eso fue uno de los... así como hubo una gran manifestación de apoyo al Estado Nacional, la que se vino. O sea, cuando perdimos la guerra y ya no había vuelta atrás, fue Igual, perdón que un te detonante. interrumpa, pero, o sea, Sí, si bien fue una molestia, mucha de la sociedad argentina se hizo la boluda igual. Desmereció a los soldados y casi que se olvidaron de todo por un muy largo tiempo. ¿Saben? totalmente. El otro día vi la película Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Está muy buena, se las recomiendo. Está gratis para ver en Cinear, que es la página del Inca, para ver las películas argentinas. Y es muy linda, la verdad. Y habla un poco de ese abandono que hubo por parte de la sociedad a gente que bueno, si bien a lo mejor no eligió ir a morir allá o pelear, se envalentonó y sacó el valor de donde tenía y se la bancó igual. Por eso no hay que desmerecerlo. De hecho, hubo una gran tasa de suicidio posguerra que aniquiló un montón de personas, tanto en espíritu como bueno, físicamente después. Sí. Aparte, muchos los tienen como que eran unos chicos como acobardados que no querían ir. Pobres chicos, dicen. Permitime, Es como los jóvenes permitime, idealistas. permitime por favor mostrar entrevistas que le hacían a esos jóvenes y yo te voy a Sí. mostrar Está la las ganas entrevista que tenía esa de gente. Gómez Centurión, de pibito, cuando fue a la guerra. Qué Eh, hombre, ¿eh? No sé si vos sí, la viste, creo. Tommy. Sí, la vi. No, Qué hombre. un genio total, sí. Un buen mozo igual el pibe. Para la situación que estaban por enfrentar, más que acobardados, estaban totalmente con el pecho inflado, a punto a que venga lo que venga, era, Sí. ninguna cobardía ni nada, totalmente valiente. En fin, esa época se termina derrumbando por sí sola. Bueno, afortunadamente, pero no llega una mejor época. Llega en el año No, 1983. El pero Super desastre, porque el Alfonsín, desastre. el hay enemigo de que los pobres recordar, pibes. hay que recordar que todavía seguía esta clásica polarización radical contra Sí, peronistas, sí, así digamos. es. Y teníamos por un lado al candidato Raúl Alfonsín, teníamos al bigotudo, y después teníamos a Luder, digamos, Italo Luder, sí. sí, Que el compañero Luder. No, campañero no, Luder. lo que hubiese sido si ese hombre hubiese ganado. Yo creo que ese hombre representaba Qué distinta justamente, sería la era. matanza hoy, ¿eh? Qué distinto, sí. Ese tipo era como, a ver, si queríamos acá una continuidad de lo que podría haber sido un peronismo como el que se demostró en el tercer gobierno, una herencia así, era Luder el hombre. Pero bueno, a ver, a mucha gente el peronismo y Luder le hacía acordar a los decretos de aniquilación, al caos, y por otro lado tenías al gordito cara de bonachón de Alfonsín diciéndote con democracia se come, se duerme y qué sé yo, qué boludez más decía, y obviamente la gente va a elegir la felicidad por sobre lo que necesitas, a ver, ese tipo, a ver, por sobre todo Alfonsín representaba eso, representaba la paz, la felicidad, el amor, la fraternidad, y Luder era más duro. Claro. O sea, obviamente tenía la ética, la esencia peronista de pueblo, etcétera, pero era un hombre mucho más conservador, mucho más duro, mucho más, más del orden. Y bueno, y terminó ganando el Ojo, Mikel Alfonsín. habría que destacar que Herminio Iglesias quemó un puto ataúd con el cosa Tengo el de video acá, ahora lo mostramos. de la Que UCR, que literalmente no, Sí. más que apoyar, más que ayudar, eso fue literalmente Es que dio un miedo clavo más eso. para... Le dio miedo a la gente eso. Sí, sí, boludo. por eso, le hacía acordar, a la gente le hizo acordar, vino como un flashback de Vietnam, ¿viste? Le hizo acordar a la época de guerra, de quilombo, de caos, de muerte, de bomba, de fuego, o sea, no le gustó una mierda. La verdad que fue muy malo. A mí yo lo veo hoy y me encanta. Yo lo aplaudo, me río, me encanta, es un crack de Claro, cine. Tenemos video, ¿eh? fue una gran terminada eso, eso Claro, es... claro. Pero bueno, en el momento fue una idiotez, no sé, era imitable, era el pedo. Yo no creo que hubiese sido necesario. Era un momento de vilo, de. Era un momento frágil, digamos, donde no se podía ir en contra, digamos, de lo que la gente quería en ese entonces. Claro, dale.
mejor que tenemos es el pueblo. Ahí lo estamos viendo y lo vamos a comentar. Qué lindo. Encima lo vitorean, que era. No, Qué sí, bien, sí. loco. Qué bueno. Pero bueno, eso habría que repetirlo, repetirlo y con un país un poco más alejado de esos Estabilizado. flashbacks. Claro. Un Yo te poco digo más que eso lo normal. haces hoy lo haces eso y más que quejarse te aplauden totalmente todos los espacios. Y te ganas No, a están todo esos, lo, todavía a están todo los lo, galeritas ahí sí, molestando. pero Bueno, obvio. haciendo eso te ganas a todo el conurbano de una, Sí, te A lo los totalmente. puedo decir. cabezas de termo. Haces Sí, ese acto en la matanza y ganás con el 98% de los votos. sí, Sí, sí. Eso claro. Sí, hay claro. que ir hay que probarlo, hay que probarlo. Hay que mandarla a Y, Centurión que lo haga. y nada, cagamos totalmente después cuando pasó eso y ganó Raúl Alfonsín. Qué época nefasta, loco. Un desastre, loco. Alfonsín primero que no tenía plan económico porque pensaban que no ganaban. Te juro que esa gente realmente estaba segura de que el peronismo ganaba. De hecho, hay relatos de Cristina diciendo que esa noche todos queríamos que ganamos nosotros. Imagínate. Sí, Eh, fue la victoria de la UCR fue una catástrofe política para todo el arco nacional dentro de la política. Nadie se la vio venir de verdad y asumen y bueno, estaba el hijo de puta de Machinea, perdón la expresión, pero el hijo de puta de Machinea como ministro de Economía que destruyó toda la matriz productiva que el país tenía, o sea, la poca matriz productiva que habían dejado los militares, Machinea la destruye y tenemos la primera gran crisis económica, la No, hiperinflación. sí, O sea, a nivel sí, nacional mató a todo el mundo eso, barrió con un tejido social muy importante y empezó a estructuralizar la pobreza. sí, Eso es muy sí. importante de entender. Muchos acusan a Menem, que ahora vamos a hablar más adelante si nos queda tiempo, aunque sea el inicio. Muchos acusan a Menem de estructuralizar la pobreza. Pero la estructuralización de la pobreza empieza lentamente con el proceso militar, el último proceso. Sigue con Alfonsín de una manera terrible, la agudiza de una manera nefasta. Con Menem hay una recuperación económica importante y de los empleos, pero hay un piso. Por primera vez se asienta un piso que es que el 20% de las personas viven bajo el índice de pobreza, bajo el índice de pobreza, ¿no? Más o menos en la estadística, 25. Hay una pobreza estructural ya. Que no es que se muere de hambre la gente, sino que no puede vivir de una manera más digna que en otras épocas. O que a lo que vive el resto del mundo en general, ¿o no? Y sí, sí. sí. Sí, no. No, sí que quería mencionar que hay que recordar que para mí Alfonsín, más que proyecto de país, lo único que tenía era su discurso a favor de la democracia, digamos, de respetar este orden democrático por parte, siendo hincapié en la Constitución argentina. Y eso era lo único que tenía. ¿Qué te voy a decir la verdad? Porque el chabón no tenía un rumbo claro. Lo único que tenía era soy demócrata, a favor de la democracia y soy honesto públicamente. Eso es todo lo que tengo que ofrecer. De No, ahí, la única función de Alfonsín, yo creo que el tipo se pensaba como gobierno de transición, no como gobierno de 6 años. Bueno, recordemos que en ese entonces, hasta la reforma del 94, los gobiernos eran de 6 años, que era muchísimo, y para un tipo como Alfonsín era interminable, porque el tipo realmente fueron 6 años de eso, de discurso en favor de la democracia, si se quiere, transición y fortalecimiento, entre comillas, del sistema democrático. Y después, nada, No terminó el mandato hiperinflación, igual, no lo terminó. no Se tuvo lo que ir termina, antes. no ¿cierto? terminó 6 meses antes. Sí, y después económicamente, hiperinflación, por primera vez en la Argentina, ya una pobreza estructural de 2 dígitos. Habíamos pasado, a ver, la última dictadura, como bien decía ese, estructuralizó ciertamente la pobreza, fundamentalmente en la zona de lo que es Gran Buenos Aires, porque la pobreza pasó de un dígito con el peronismo al 21% en el Gran Buenos Aires, en lo que fue el proceso. Solamente el Gran Buenos Aires, que es como donde más estructuralizada está la pobreza. Después Alfonsín obviamente eso lo hizo reventar, Lo o agravió. sea, lo agravió completamente. Y por primera vez en la Argentina, durante el alfonsinismo, hubo hambre. En la Argentina, que eso es un país que nunca hubo hambre en la Argentina. Y con Alfonsín hubo hambre. De hecho, el primer plan social, el primer gran plan social de la Argentina fueron las cajas PAN.
que eran cajas Qué con desastre. comida, con Sí. un desastre era. Y bueno, todo eso obviamente producto de una política económica desastrosa, casi inexistente, que fue una... eh, y que después obviamente que la hiperinflación que destrozó completamente, licó todo lo que era la economía argentina. O sea, yo entiendo que sí, heredaste un país del orto del último proceso, porque la realidad es que el proceso, aparte de todo el desastre que hizo, nos mega endeudó. Yo sé que Alfonsín heredó un proceso desastroso y que justamente estuvo complicado y se centró mucho en lo que es tratar de acordar con los fondos extranjeros, porque era una deuda para ese entonces muy alta. Pero bueno, fue un desastre también. Fue un desastre, terminó en hiperinflación, se tuvo que ir 6 meses antes. Fue un desastre. No hubo ni felicidad, ni comida, ni trabajo, no hubo nada, ¿no? O Sí. sea, con su democracia no se comió, no se trabajó, no se No, nada. pasó todo lo contrario, más o menos. Todo, Ni se todo lo educó contrario. porque los problemas del No, sistema educativo. es que tenían una idea y era una idea de mierda cada vez. Bueno, Toma, y justo vos habías tuiteado algo sobre lo que era un plan de estatizar lo que vendría a ser el sistema educativo. Una Claro. locura. Sí, bueno, eso fue un tema de la época, muy importante, que fue que Alfonsín con el Partido Comunista querían avanzar sobre la educación privada, estatizando todo el sistema educativo. Se convocó un gran congreso pedagógico, fue el congreso pedagógico creo que de 1984, no me acuerdo qué año fue, o más adelante. Fue el gran congreso pedagógico donde se convocó justamente para discutir la idea esta de estatizar todo el sistema educativo, un desastre. Obviamente ahí estuvo el Partido Nacional Justicialista, la Unión del Centro Democrático, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que es el desarrollismo, es el partido que fundó Frondizi, y un par de partidos más, defendiendo la educación privada, y que principalmente la iniciativa de Alfonsín atacaba a la iglesia católica, porque era en ese entonces incluso la mayor educadora privada del país. Pero bueno, a ver, un punto interesante también con respecto a la relación con la iglesia. Un montón de pagos a la iglesia que se han hecho vienen desde la época de Alfonsín, como que empezaron con Menem, ¿cómo se dice esto? Como una especie de perdón a la iglesia por un montón de avasallamientos que hizo el gobierno de Alfonsín para con la iglesia. Entonces se empezaron un montón de pagos que hay, por ejemplo, a los curas o etcétera, son, no me sale la palabra, como Indemnizar. claro, ahí está, indemnizaciones para la iglesia por muchos avasallamientos que hubo del gobierno de Alfonsín. O sea, el gobierno de Alfonsín fue un desastre. Recordemos incluso que Alfonsín fue presidente del Internacional Socialista, que metió al partido, a la Unión Cívica Radical, el Internacional Socialista. No, fue un desastre, fue el peor gobierno de la historia argentina, el peor de todo fue Raúl Alfonsín. No sé cómo va Ganó a la terminar interna este... Alfonsín, ese es el tema. Sí, Ganó la interna y no se fue más. Hasta que no se claro. murió, no. De hecho, Sí, la Y justa. le heredó el partido al hijo. Y bueno, el hijo, como es peor que el padre, se lo terminó vendiendo su parte al kirchnerismo y la otra se fue, obvio, con Cambiemos, ¿no? Pero un desastre. Una destrucción total de lo que fue la UCR que se conocía, la histórica UCR de Balbín, de Frondizi, de Alvear, de Irigoyen, que se admiraba tanto en la época, fue, fue el fin. O sea, sí. cambió Sí, totalmente. fue la No, disputa entre la línea nacional y la línea renovadora que representaba a Alfonsín. O sea, ya por los nombres podemos darnos cuenta que Alfonsín no tenía que ganar. O sea, fue realmente fue realmente una obra del mal, güey. Qué necesidad, Balbín con la línea nacional. Obviamente, bueno, el problema fue que Balbín después muere y no deja un sucesor claro y bueno, se pierde la interna. De la Rúa no era Balbín, que fue el heredero de esa línea nacional, no era Balbín. Y bueno, no pudo ganar contra Alfonsín, que era un tipo que venía luchando, militando, organizando desde hace mucho. Y en el país, en las cúpulas de los partidos fuera del PJ, buscaban esta visión más... Imagínate si de ma- la Rúa hubiese sido presidente en los 80. ¡Qué y horror! más de lo mismo. sí, creo que hubiese sido incluso quizá un poco mejor, porque yo de la Rúa no lo veo impulsando la estatización de todas las escuelas,
y metiéndose en la Internacional Socialista. De la Rúa era un tipo mucho más moderado. Habrá Más sido un libre. inútil, pero Era el el tipo Joe Biden de realmente... la época argentina ese. Claro, exactamente, justamente. Habrá sido un inútil, un viejo senil, pero la verdad que era mucho más respetable que lo que fue. Sí. Sí. Y aparte, miren, qué loco, yo me acuerdo de el chabón era como el mayor defensor de la Constitución argentina, digamos, en distintos casos. Y yo te digo que me acuerdo mucho una anécdota que me contaba un amigo sobre que básicamente no sé bien qué era, una flota china, japonesa, no me quedó claro bien eso, que nos habían ofrecido en una ocasión limpiar Riachuelo. Y que es increíble, o sea, ya está, ¿viste? Ya me la recontra regalaron. Pero con una condición, que si encontraban algo ahí, lo querían ellos, digamos. Yo te digo, la verdad que si el Riachuelo no lo iban a poder ni en pedo limpiar por nuestra cuenta, digamos, si se encuentran algo que se lo queden, si la verdad que más que compensados vamos a estar si me lo limpiaban totalmente. No quiso, porque se escudó con la Constitución, que era como una violación de nuestra soberanía, digamos. Y es tipo, la Qué tipo concha de tu pelotudo, hermana. Dios mío. Que la concha de tu hermana. Una vez que la podés pegar, me vas a venir con la Constitución, con una que ni siquiera, que es discutible totalmente. Sí, encima. sí. Pero bueno, eso la verdad es que Que no le queda otra Alfonsín Menem que reformarla sí o sí después, pero vamos a hablar en otro programa de eso. Claro, creo que del Alfonsín no se puede rescatar, creo que lo único que se podrá rescatar es, digamos, la defensa de la democracia y su honestidad pública, la verdad, porque otra cosa no se puede hacer. Dudoso. No, Sí, igual, a ver, como digo siempre, la honestidad es muy linda, pero con la honestidad no claro, das de no comer, como. no das trabajo, no das Con la nada. honestidad no se come, ni se educa, ni se Claro, trabaja. claro. O sea, la honestidad no te hace crecer el PBI. O sea, Claro. todo bien, Alfonsín, pero no te va a crecer la economía por la Es honestidad. el candidato, O sea, es el candidato de los que no saben de política, en la política. exactamente, sí, justamente es eso. Es el candidato prototipo de la político que dice, y no, pero no robaba, pero bueno. Juan Domingo, Y, perdón. claro, No ahí hace, está, pero Juan. pide disculpas. No, y el chabón, en serio, las primeras campañas, o sea, los primeros discursos eran totalmente como diciendo, vamos a avanzar con este proceso de mejoramiento del país, y los últimos discursos era como pidiendo disculpas, digo, perdón, la cagué, qué sé yo. Y bueno, Bueno, fue un señores, desastre. señores, un cálido programa el día de hoy. Pero bueno, nosotros también tenemos un límite. Vamos a ir cerrando y finalizando. Les cuento cómo viene la mano al público y a los compañeros aquí presentes. En el próximo programa estaríamos evaluando de 1989 al año 2003 más o menos. Porque es una época muy para deglusar, ¿no? Totalmente. Después, en el siguiente que viene, el que viene no, el otro, estaríamos ya cerrando con todos los proyectos de país, y si tenemos tiempo hacemos nuestro análisis de cómo debería ser la Argentina, y si no lo hacemos en otro, pero más o menos para que vengan entendiendo la dinámica de cómo funciona esto. La verdad que fue un análisis en algunos aspectos superficial y otros profundos los que venimos haciendo, que están muy interesantes, ¿no? Nunca nos habíamos tomado el trabajo de ir mirando gobierno por gobierno. Sí, totalmente. Espero que sirva. Está sirviendo, digamos, a mí me da mucha risa los comentarios que dicen, estamos aprendiendo más que en la secundaria. Digo, la verdad, yo también, estoy aprendiendo Sí, yo nosotros también digo. aprendemos. Y sí, la verdad que está muy bueno, está muy bueno y sirve como material para todo momento. A ver, a mí me hubiese servido tener un programa que me explique, me sepa detallar y que me sepa hacer una revisión gobierno por gobierno desde que nacimos como Estado para entender la historia argentina. Así que me parece que es muy interesante, aporta mucho. Así que está muy bueno. En fin, damas y caballeros. No se olviden de seguirnos en las redes. Eso, por favor, Tiaguito, haz el recuerdo. Recuerden que tenemos acá el canal de YouTube, no se olviden de suscribirse, sigan a nosotros si quieren también en Twitter, en Instagram, en todos lados. No sean mala gente, loco. Somos el canal de las malas noticias, pero no el de las malas personas. Claro. Nos vemos en el
¿En qué programa era? Uy, me olvidé. Estoy cambiando de persianita, o sea, en el OBS, y estoy poniendo cualquier cosa, entonces estoy perdidísimo, ya no sé ni qué poner. Así que gente, los dejamos acá. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau.